Domingo Valenciano del Castillo. Nací en Teguise el 14 de febrero de 1930. Mi profesión, maestro de primera enseñanza, dice el título mío. Después no hicieron profesor, yo nunca fui profesor, yo fui maestro toda la vida. Contexto social de mi infancia, pues la vida entonces, éramos 7 hermanos, la vida en familia, la vida en los pueblos, mi padre dando clases. Ambiente educativo de la sociedad de su época. La autoridad de los padres, lo dicho por eso era irrevocable. El padre decía y el padre hacía y se acabó, eso se cumplía, no se discutía ni se dudaba. Y yo vivía en ese ambiente familiar, mi padre y mi madre mandaban, gobernaban, nosotros hacíamos la ruindad de los hermanos. Siempre fue una familia muy alegre, era mucha gente, era muy alegre siempre la familia mía. Importancia de la educación en el contexto familiar. Pues mire usted, en una familia que mi padre era maestro. Nosotros éramos siete hermanos y los 7 fuimos maestros. La educación siempre, pues la familia fue eso, las condiciones, la enseñanza. Lugares de estudio. La escuela. Yo nunca tuve un maestro con mi padre. Ahora parece que está prohibido que los hijos de los maestros den clase. Y yo a mis 3 hijos les di yo clase también, en la primera enseñanza. La educación entonces, pues era lo que era la sociedad, una sociedad autoritaria. El maestro era un personaje irrevocable. Antes no se era maestro de ningún colegio. Yo fui 15 años maestro de Los Valles. O sea que en Los Valles el maestro era la personalidad. Esa era la personalidad. El maestro servía para todo. Hacía los documentos, ponía inyecciones, curaba las heridas, medía las fincas, hacía las particiones, todo eso hacía el maestro. Y el maestro yo era Don Domingo, el señor maestro, y el maestro era una autoridad en el pueblo. Después yo me fui a Aríade y ya fui profesor del Colegio San Juan de Aríade. Yo creo que me rabajé. Una maestra, la suegra de Juan María Perdomo, tuvo de maestra en Los Valles 10 o 12 años antes que yo, y daba clase en un salón. Y el salón estaba dividido por una cortina que era una manta o una sábana que acababa en el techo y dividía el salón. Una parte del salón era la casa de la maestra, su cocina, su cama, y la otra parte del salón la escuela. Después el pueblo de Valle hizo una escuela y una casa para la maestra, que ahora se la adicionó el Teleclub. Hizo la casa, el pueblo de los Valles, siendo José María de Teseguite siendo alcalde. Hicieron el aljibe que está frente a la ermita. Y más tarde, en el año 56, se hizo una casa para el maestro y la escuela, y completamente igual a la que está en Órsola, que después más la tiró porque estaba en medio del barranco. Esa la estrené yo. En cuanto a materiales, pues usted se lo puede imaginar. Los más ricos tenían una libreta y un lápiz. Los más pobres tenían solamente una pizarra y un pizarrón. El único material habido era la salivilla del maestro, el maestro Díaz. Y eran escuelas unitarias. Yo me encontré en Los Valles con una escuela de 36 alumnos desde 5 años hasta 14 años. ¿Cómo se daba clase? Yo tampoco sé. Pero se daba clase y de ahí salieron universitarios. Yo no sé cómo era. El instituto. El Instituto de Recife se cerró cuando la Guerra Nacional, del 36 al 39. Y después se abrió por primera vez en el 43. En ese día ingresé yo en el instituto, que está el instituto en 4 esquinas, en los talleres que tuvo el Cabildo, allí estuvo el instituto. Y el año 47 ya pasó al edificio nuevo de la calle con el BEN. Yo nunca estuve allá, yo estudié los 4 cursos en las 4 esquinas. Maestro de instituto, pues claro que me acuerdo de los maestros. Don Alfonso Aguilar, el profesor de matemáticas, don Adolfo Toffo era el secretario y profesor de dibujo, don Manuel Molina era el profesor de francés, don Pedro Cerdeña, don Fernando Cerdeña, padre, profesor de geografía e historia, y después su hijo cuando terminó la carrera, don Pedro Cerdeña, el profesor de gimnasia, y así. Después ya vienen los licenciados, porque al principio salió así con la mayoría, don Pedro Medina, el profesor de ciencia, que era farmacéutico, y después ya vinieron Fernández Fuentes, dio clase de matemáticas, Agustinita Ayala dio clase de lengua, ya vinieron los licenciados. Pero en un principio se abrió el instituto con gente correr así, pero no es propio de la enseñanza.
Estudios superiores. Yo estudié los 3 años de magisterio en la escuela del Magisterio de Las Palmas. El magisterio no era una enseñanza universitaria, sino una escuela del magisterio, como había una escuela de comercio, era separado de la universidad. Y los 3 años lo estudié en la normal del magisterio. Éramos muy pocos alumnos, en los 3 cursos éramos 15, 16 alumnos. Yo estuve solo en un curso. Pero permite que les cuente una anécdota. Yo siempre me venía por vacaciones de Navidad por Santa Bárbara y después me iba, después de Reyes, con un papelito del médico que había tenido una gripe, una diarrea. Y don Pedro Perdomo Acedo, escritor, era profesor mío, y un año no vine, no sé por qué razón, y me dice, Valenciano, usted este año no piensa enfermarse. Y yo era solo en el curso. Yo creo que los compañeros míos ya no queda ninguno. Juan Pérez Mesa, que estuvo en La Graciosa, José Placeres Clavijo, que estuvo de Mala, que ya murió, Robaina, que ya murió. Yo creo que compañeros de aquí de Lanzarote no quedan ninguno. Queda la muestra que este viejo. En la docencia, trayecto, centro de cada clase. Yo no he dado clase sino en 2 pueblos, en Los Valles y en Aría. El año 50 terminé la carrera y estuve interino en Aría hasta el 52, que me fui al cuartel, que era obligatorio. Y cuando vine el 54, ya te las posiciones, me fui a Los Valles, estuve allí 15 años. Tengo muy buen recuerdo de Los Valles. Después me vine por traslado a Aría y estuve hasta que me vine en el 95 y no tenía más escuela. Yo estuve desde el año 50 hasta el 95, estuve en la enseñanza dentro del cuartel, casi 45 años. Compañeros de profesión, yo no sé, yo siempre me llevé muy bien con los compañeros de profesión. Yo no tuve problemas con los compañeros de profesión ni con los padres de los alumnos. Yo creo que yo viví una época en que los padres del alumno, porque los padres saben de pedagogía y los padres saben de enseñanza, los padres del alumno consultaban todo con el maestro. Pero yo no sé, yo no tuve problemas ninguno con ellos nunca. Relación con los alumnos. A mí ningún alumno me faltó nunca el respeto. Los alumnos decían, el profe, a mí me dijeron siempre don Domingo. O sea, pues yo alto y pongo algo y no sé nada. Y todavía me llevo muy bien con mis alumnos. Por ahí, algunos. Y esa siempre es profesional. Una vida tranquila, sin problemas con nadie. Con los compañeros tampoco. Ahí está pues Rafael, fue inspector mío. Mi primer sueldo fue de maestro interino, cobraba 900 pesetas. Después, en mi época de maestro en Los Valles, pues yo con el sueldo del mes no pagaba el jornal de 15 días un peón, un albañil, que se agarraba en la construcción. Es lo que decían, pasar más hambre que un maestro de escuela. Yo nunca pasé hambre y viví de mi carrera siempre. Pero era así, el sueldo. Después Palací, que fue cuando pasaron primero y segundo bachiller, séptimo, octavo, para pasar la escuela, Palací nos dio un alumno y nos dio una subida considerable de dinero y nos dio el título de profesor, que yo nunca admití. Toda la vida, además la familia López Ocas, Antonio López y Rafael López se casaron con 2 primas hermanas de mi padre, o sea que no era de esa familia Ocas. Y Armando el médico, entonces, claro, la época de ellos estudiaban, nosotros estudiamos, la juventud, sí. No solo Rafael Antonio de la familia, ya digo, son 2 primas hermanas de mi padre, que la biblioteca después la tenía don Enrique Curbelo, que es el último que murió, que enriqueció la biblioteca, que era hermano de mi abuela. Enrique Curbelo decía eso, los libros míos no los más que un camino, del estante a la mesa y de la mesa al estante. El que quiere leer, que venga, que lleve. Pero los libros mi abuela sí le prestaba porque era la hermana y le llevaba, pero los libros no prestaba. Creo que tiene sobre todo periódicos de la época y cartas de los políticos. Yo no he estado nunca en esa biblioteca. Pero es de las primeras bibliotecas de Canarias. Que haría, en 1901 me parece que hay un censo de población y Aría tiene muchos más habitantes que Arrecife. La riqueza entonces era la agricultura y en Arrecife no había agricultura. Después ya empezó la pesca en Arrecife y creció el puerto, pero Aría era el pueblo más importante, a pesar de Teguise ser la capital, el pueblo más importante de Aría.
Bueno, va la relación. Pasa por ahí, me dicen adiós, me dicen bobería, entre algunos, otros sale, pero quiero decir, amistad siempre sí. Y yo no he visto nunca una falta de respeto después de este jubilado, es todo lo contrario. Todo lo contrario. De más allá fue a la granja del Cabildo y uno dice, porque antes el maestro le zurraba al papá, la palmetra pero era la ley. Y me dijo, dice, no, amigo, usted tengo ganas de cobrar. Y yo entonces puse, ven acá, para darte más leña ahora. Pero esas machangadas por los chicos siempre. Pedro Nis pasa por ahí, Segundo Rodríguez fue alumno mío, yo qué sé yo. Y de los Valles, todos los Valles comenzaron a estudiar cuando yo estaba de maestro. Porque en los Valles estudió una chica bachiller y se murió tuberculosa. Decir a un padre que su hijo estudió bachiller era decirle que se iba a morir tuberculoso. Y me costó muchísimo, pero los Valles saliendo es muy buena gente, muy buenos estudiantes. Yo le daba clase hasta tercero bachiller. De lo que yo sabía, por ejemplo, inglés y francés, ya todo. Lo que yo sabía, le daba clase. De los Valles venían caminando a la academia a clase. Y de IE venían caminando, ustedes cuentan con Montero, que ya está jubilado, venía de IE caminando, haría clase. Y los Valles intentaban ir al almuerzo, la mochila como un pastor. Y el grupo de los Valles siempre fue un grupo de muy buenas notas y buena conducta. Y yo les decía, como usted se escane, traigo la palmeta. Juan Santana fue el que me sustituyó a mí de alcalde. Fue director mucho tiempo en el colegio, don Juan Santana, yo conozco perfectamente a Juan. Y siempre hemos tenido muy buena amistad. Él y los hermanos, José Luis murió, también fue maestro en el colegio. Y compañeros un montón, de compañeros del colegio. Y hicimos la amistad. Juan Santana todavía todos los años me trae mi espuerta de moscatel. Y siempre muy buena amistad. Y mi hija con la hija de Juan Santana también me buena amistad. Y Lourdes en paz descanse también. Y compañeros un montón. Quizás Juan Santana se le ha criticado más por alguna equivocación que haya tenido que por el bien que ha hecho. Es mi opinión personal, que no vale mucho pues mía. Pero yo creo que Juan se le ha criticado más que se le ha agradecido. Porque él fue alcalde de Aría, fue director del colegio mucho tiempo. Yo también fui director del colegio. Yo he tenido otros cargos, pero no sirvo, para mandar no sirve. Decía mi padre siempre, el que obedece nunca se equivoca. Y yo no serví nunca para mandar. Pero sí, Juan llenaría una labor que quizás no se le haya reconocido. Ya digo, esa es mi opinión personalísima, nada más. Y estuvo un montón de años de alcalde. También Juan Santana siempre de estudiante daba clases particulares, daba clases particulares. No quepa duda que los Santana tendrán todos los defectos que quieran, pero son muy trabajadores. Ellos estudiaban, daban clases y llevaban la agricultura de la casa, porque el padre siempre fue enfermo. Y siempre María Cristina, que era la madre, amigo, esa respetada, y María Cristina manejaba los títeres. Sí, señor. Y todavía ellos tienen la finca de la viña, la tienen en común. La finca allí tiene media faena de viña cada hermano. Y la tienen en común y Juan Santana es el que negocia con eso, el que maneja los títeres ahí igual. Yo no sé cómo es el negocio que es, pero es así. Y los hermanos siempre fueron unidos. Pero a la academia ya llegó tarde, porque claro, Juan era alumno de la academia, profesor no me entiendes? Después, claro, en la educación sí, yo creo que se preocupaba del colegio, se preocupaba de otras cosas, pero quiero decir que el germen de la educación en Aría, él llegó tarde. Pues Juan Santana, yo le llevo a Juan Santana, le dio 12 años. Sí, y le sustituyó en los Valles. Lo admiré siempre. Domingo Barreto era comunista y se murió comunista y sí dijo que era comunista y le costó muchos disgustos y muchos pero se murió comunista. Y cuando yo fui a los Valles propietarios, lo desplacé a él. Y una hija, Tita, muy amiga mía. Yo fui a Las Palmas muchas veces con mi mujer enferma y iba a la casa de Tita. Y Mari Carmen, la otra maestra. Y a mí siempre los domingos, a pesar de lo que sea, me gustó, me lo admiré siempre por su... No chaqueteó nunca en política. Él sí, comunista se murió. Y a muchas bromas. A mis hermanos y todo les llevaba revistas comunistas, a mí no me traía nunca.
Dice, aquí tiene que te compensa, me decía. Pero sí, lo hacía. Y fue maestro de vocación, enseñante. Lo que después, cuando aquello, como era comunista, yo no sé, estuvo en el campo de concentración, pero después le quitaron la escuela, sí. Pero una vez que repartimos, porque los alumnos que podían pagar una pequeña cuota, y repartimos, y no sé si tocamos entonces a 100 o a 150 pesetas. Y claro, yo de Enrique, digo, dar las 150 pesetas mías a Domingo Barreto, que yo tengo un sueldo y no tiene ninguna. Él dio clase en la academia como profesor, es bastante tiempo, que no fue muy bien mirado. Entonces, vamos a ver, la iglesia, yo sigo, era cerrada, más cerrada que ahora, más cerrada que ahora. Y después del movimiento, a los que no eran católicos, y todos se hicieron católicos por los otro remedio, porque tenía que ser católico, Domingo Barreto nunca se hizo. Y en las muchas sociales de Ariel, el que Domingo estuviera dando en la academia clase, no fue muy bien mirado. Pero Enrique, todo esto, sí señor, no lo quitaron ni por nada. Porque resulta que después del movimiento había que ser católico por obligación. Entre los documentos que yo tuve que presentar para presentar proposiciones estaba el certificado del cura de buena conducta moral y religiosa. Y si no iba a misa, a ver. Antes, por ejemplo, los maestros íbamos a misa los domingos con los niños en Arrecife. Y la falta a misa se computaba como una falta de asistencia a clase. Y cuando habían 5 faltas, había que dar cuenta al alcalde. Y muchos curas miraban el mes que tenía 5 domingos, a ver si los chicos iban a ir a siempre no daban cuenta, para que el alcalde llamara la atención, por faltar los niños a clase, al ayuntamiento. Y los curas se echaban cuando había 5 domingos. Lo que ha pasado siempre, en toda la guerra, el vencedor siempre ha tenido la razón y ha tenido el poder. Durante la República se quemaron iglesias, se quemaron santos, se mataron monjas, se mataron curas. En la dictadura se mataron gente de izquierda, se mató comunistas, así. Es la ley hermana.